Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, comentarles que voy a hacer la presentación en español y María Roberta me va a traducir para que todos puedan comprender. Yes, Daniela has asked me to translate for her. I'll try to do it as synthesized as possible. All her slides are in English, so they can be understood. I think if everybody in the audience is an Italian speaker, if she speaks softly, her Spanish will be you will almost understand everything, and the slides are there to give us support. I am here kind of to help, but we don't want to make this repetitive, so I'll really shorten the translations as much as possible just to give the key idea. But yeah, I think she will do a great job, and I'm here just for a little support. Bueno, en esta presentación voy a hablar de el aprender a aprender en educación inicial en el contexto uruguayo. Mi compañero en esta presentación es Darío de León, que en esta oportunidad no ha podido estar con nosotros. Daniela is going to be presenting work of learning to learn without Uruguayan context. Her colleague Darío is not here with us today, but the work is done between the two of them, and she's presenting the work of both. Bueno, nosotros venimos de Uruguay. Uruguay es ese país chiquitito en Latinoamérica. Es un país que está ubicado en el cono sur del continente y bueno, los uruguayos somos muy pocos, somos 3 millones nada más de habitantes. Uruguay, very small country, 3 million inhabitants only, imagine that, and it's in the very, very south, very far away from Latin America. Nuestro contexto académico es la Universidad de la República, en particular la Facultad de Psicología, y nuestra universidad es la única universidad pública que hay en Uruguay y tiene la particularidad de ser una universidad gratuita y además cogobernada por estudiantes, docentes y por egresados. So Daniela and Darío, they work at the University of the Republic. It is in the Faculty of Psychology. It is a free university, and a special feature of this university is that it is co-governed by the teachers, and the students, and the graduate students as well. So this is a particularity of this university. Y bueno, vamos a estar hablando de las características de este estudio, del contexto de la educación inicial en Uruguay, de la definición de aprender a aprender que nosotros utilizamos para este primer análisis, del marco normativo en Uruguay, y bueno, vamos a presentar unos resultados muy preliminares. The most important thing, this is the outline of her presentation. I think everybody read it. What's most important to underline is that these are preliminary results of their analysis, okay? Bueno, este estudio se enmarca en un estudio que es internacional, que es impulsado por INVALSI, en el cual participan países de Latinoamérica y de Europa, que son Brasil, Ecuador, España, Italia, México y Uruguay. Y el objetivo, la idea es poder entender, comprender, describir qué es el aprender a aprender para cada uno de estos países y cuáles son las características culturales, cuál es el bagaje cultural que aparece en cada uno de ellos. Bueno, y es un estudio, en este momento estamos en una fase cualitativa de carácter exploratorio. Okay, so this slide will also be very helpful for my presentation, which is next, because I'm also part of this project. So we are both presenting work on Learning to Learn. It is a project that is coordinated by INVALSI, where 6 countries are participating, Spain and Italy in Europe, and then 4 Latin American countries. The objective of the study is to understand how learning to learn is perceived from a cultural perspective of the teachers in each of the different nations that we're analyzing.
this phase of the project is only qualitative, and this is what we are going to be presenting. These are the analyses done from these interviews that were done to teachers. It's an exploratory phase. We just finished doing the transcriptions of all of these interviews. So here we have been presenting these preliminary results, and Daniela is sharing with us today the findings from their study in Uruguay, and only of preschool. I want to also mention this because there might be people here in the audience that haven't been attending to the other sessions. In Uruguay, we have two teams working. The team of Daniela, who's looking just at preschool level, and then we have another team of colleagues who work in the equivalent of Invalsi to Uruguay, which is the INED, and these colleagues, they are working on primary, secondary school. So this is a split project, but well, in Uruguay they have two teams, and Daniela will share just early childhood education. Uruguay, además de ser un país muy chiquito, es también un país muy joven. Nuestra independencia fue en el año 1830 y en relación a la educación teníamos ya en el 1876 un sistema educativo basado en un modelo republicano que veía la educación como obligatoria, gratuita y laica, que esa es una característica no solo del sistema educativo uruguayo, sino también del país como Estado. Nuestro Estado hace ya muchos años está separado de la Iglesia como institución. Entonces, tanto el Estado como la educación son laicos. Uruguay is not only a very small country, but also a very young one. Their independence was in 1830, and their system of education was implemented in 1876 with a republican model, which what needs to be underlined is that it is obligatory, it is free, and it is laic. There's a division between the state and the church, and early childhood education started in 1892, like a very early age. Voy a dar un salto en la historia porque si no, no me daría el tiempo para contar todo. A partir del año 2008, nosotros contamos con una nueva ley general de educación que en esta ley reconoce el aprendizaje desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Y a su vez esto da paso a un marco curricular básico de 0 a 6 años donde se reconoce al niño en un nuevo estatus de infancia, el niño como protagonista de sus procesos de aprendizaje. So she's explaining that a new law that was implemented in 2008 is a new general law of education, where there was an emphasis on specifying that learning had to be from birth all the way through the life course. So this is an important aspect for learning to learn that we're looking at this afternoon. And then also there was the framework of the curriculum for the 0 to 6 children, where they recognize that the children has to be like the protagonist of its own education. So he has also to participate in his own learning, and this is an important aspect also for learning to learn. Y algo que no comenté antes, que es el motivo por el cual está esa foto allí, y bueno, que es un poco anecdótico y cultural, es que el primer jardín de infantes latinoamericano fue fundado en Uruguay. Lo fundó una maestra que se llamaba Enriqueta Comte y Riquet. Ella decidió venir a Europa a ver el modelo educativo francés, alemán y suizo, y se quedó impactada con la idea de el aprendizaje basado en el juego. En aquel entonces había tiempo para jugar, y en aquel entonces, y no tanto, había tiempo para jugar y había tiempo para trabajar o aprender. Y bueno, ella volvió a Montevideo con esa idea del aprendizaje basado por juego y fundó este jardín que todavía está en Montevideo, todavía sigue funcionando, sigue siendo parte del sistema público de educación inicial y se llama Enriqueta Comte y Riquet en honor a ella.
Daniela is showing us a picture of the first kindergarten that was opened in Uruguay, and as a matter of fact, in all Latin America. This is something I didn't know that it is in Uruguay where this first kindergarten was done, founded by this lady called Enriqueta Comte, who came to Europe, and she was inspired by the French, German, and Swiss kindergarten system. Bueno, y acá hay unas imágenes sobre dos tipos de centros educativos de primera infancia. Las de más arriba son centros educativos para niños de 3 a 5 años y las de más abajo, de 3 a 5 años, que además 4 y 5 son obligatorios. Y las de más abajo son centros que nosotros llamamos CAIF. Son centros que están dedicados al aprendizaje no solamente para los niños, sino también para las familias. Asisten niños de 1 a 3 años, con la particularidad de que los niños de 1 año no van al jardín determinada cantidad de horas solos y luego regresan a sus hogares, sino que participan de talleres que les llamamos talleres de experiencias oportunas, donde van acompañados por un familiar. In Uruguay, as in many other countries, there's a split system for the 0 to 5-year-olds, where the 0 to 1, it's more like childcare, with the families also getting involved in some workshops that they implement. And then the 3 to 5-year-olds go to early childhood education, where there's more of a school approach. So this is important because there are two institutions that govern this group of age, the 0 to 2 and the 3 to 5. Bueno, a la hora de buscar una definición de aprender a aprender, fue bastante difícil, dado que es un concepto muy amplio que integra muchísimas dimensiones, y lo que hicimos para este primer análisis de los datos fue basarnos en una revisión bibliográfica realizada por Cristina Stringer, que fue publicada este año, en el 2019. Y bueno, entendemos el aprender a aprender como una habilidad holística que en realidad nosotros queremos hacer énfasis que es una habilidad que se va dando de forma progresiva, donde interactúa lo genético con lo social, con el entorno social más próximo del niño. Y que tiene que ver con los conocimientos, las habilidades y los comportamientos, integrando lo cognitivo, lo metacognitivo, lo socioafectivo y lo motivacional. What I want to underline of what Daniela said, I'm sorry I'm not being a very genuine translator, I'm not translating everything she says because we wouldn't have time, but what's key of this slide, you can read it by yourselves over the definition, what's learning to learn, but what's key is that they have used this definition that is drawn from the literature review that was conducted by Cristina Stringer and just published this year. And then based on this definition, these are the concepts that they're using for reading and analyzing the interviews that they have collected. Y entonces lo que hicimos fue decir, bueno, ¿dónde está el aprender a aprender en el marco normativo uruguayo? Específicamente en el marco curricular de 0 a 6 años. Y lo primero que encontramos 4 componentes. El primero es que ese marco curricular reconoce el aprendizaje por competencias. Esto es algo novedoso para nosotros porque históricamente los marcos curriculares, los programas educativos y los marcos normativos uruguayos se basaban en el aprendizaje por contenidos. Entonces el hecho de que se reconozca el aprendizaje por competencias no es un dato menor y nos resultaba de los más novedosos e interesantes. While doing this review and trying to match all these constructs of learning to learn into their curriculum framework, these are 4 of the big constructs that they have identified also in their curriculum framework. And one of the first ones is of acquisition of skills. And for them it was surprising to see that this is part of the curriculum because previously or historically education was more based on content-based more than skill-based. So this was surprising to them to see that it was part of the curriculum.
Estas competencias se dan en el marco de un nuevo concepto de infancia, donde aparece el niño como niño protagonista, como niño que es capaz de desarrollar sus propios procesos de aprendizaje orientados a la búsqueda, a la resolución de problemas. Entonces, este marco lo que hace es como definir una serie de competencias que considera que son las que el niño necesita aprender. And the second point is this new concept of childhood that we were just mentioning a while ago, where the child is the protagonist of its own learning, where he is the one who's taking the decisions on his path, on his learning. So this is the second construct. Y entonces esos aprendizajes se dan en el marco de una búsqueda que tiene que estar motivada por los intereses, por las necesidades, por los deseos de los niños, y que es además una búsqueda que es colectiva, porque no aprendemos solos, aprendemos con otros. And the other thing is that there's this search of learning that takes place in community. We don't learn by ourselves. Learning is social. So this is also something that came up in the curriculum that matches with learning to learn. Y además aparece como un cuarto componente el aprendizaje en diferentes contextos. Y cuando hablamos de diferentes contextos, no estamos hablando solamente del contexto del centro educativo y la familia, por ejemplo, sino estamos hablando de diferentes contextos como del centro educativo en sí mismo en diferentes contextos. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo asistir a un centro educativo que esté en una zona rural que asistir a en un centro educativo que esté en una zona urbana. A special feature also is that they're trying to promote that the learning is adequate for different contexts. And that means not only that it's adequate according to the school, but that within the schools or the education centers, there are differences according to the context where the child is growing. So it's not the same to be in an urban school than being in a rural school. So they're trying to adapt the learning to the context where children are growing. Bueno, como lo comenté anteriormente, la metodología es cualitativa, de carácter exploratorio. Nos basamos en la entrevista en profundidad y entrevistamos docentes de educación inicial de centros educativos de contexto socioeconómico alto y bajo. I think all is in the slide. Bueno, estos son resultados muy preliminares. Los docentes uruguayos no eran capaces de reconocer el aprender a aprender. Nosotros preguntamos qué es el aprender a aprender y decían, no sabemos, no tengo idea, me contestaba una docente. Sin embargo, reconocen sí el aprendizaje basado en competencias. So the first thing, first of all, these are very preliminary results, but what they noticed first was that teachers are not able to recognize what is learning to learn. There was a teacher that even commented that she had no idea what they were talking about. So this is something important to underline. Nevertheless, when they went further into the interview, then there were some aspects that were emerging. Y entonces en las entrevistas nosotros identificamos tres categorías de análisis: la metacognición, motivación y participación. En la metacognición, les quiero dar un ejemplo que de repente va a ser un poco más útil que definirlo, y además no tenemos mucho tiempo. Una maestra nos decía, es que el niño tenga una caja de herramientas, perfecto, necesita usar un clavo, o quiere usar un clavo, tiene que sacar un martillo, porque una sierra no le va a servir, no le va a poder ayudar. So there were three categories that they came up with, metacognition, motivation, and participation. And she's talking us through with an example of what metacognition meant to one of the teachers. And it is you can read it there in the abstract, but the teacher was saying that it is like having a box of tools, where if they're using a nail, the child has to know that it is a hammer, the one that he has to look for, and not like I don't know how you say sierra, a saw. So there he's already identifying what it's about, thinking what instrument is the one that they need to use.
Y en el caso de la participación, perdón, me salté motivación. En el caso de la motivación aparecía en todas las entrevistas lo mismo. Todas las maestras hablaron de la metáfora de la semilla y decían, hay que cultivar el deseo de aprender, hay que cultivar las ganas, la curiosidad. Entonces, está habiendo un reconocimiento del deseo por parte del docente y ellas creen que es tarea del docente escucharlo, comprenderlo para así poder favorecerlo. So motivation, this was something that all teachers mentioned, and one metaphor that came up is with a seed, that they need to cultivate this will of learning and continue to learn. So it's like cultivating a seed that can motivate children for continuing to learn. Sorry, I'm not doing a good job as a translator. Y en el caso de la participación, las maestras hablaban del niño como niño constructor. Ellas decían que el niño tiene que poder construir su propio trayecto educativo en relación a su propio proceso de aprendizaje. And the very last one is this concept about the child being the constructor or the builder of his own learning. And this also came up in the interviews, the builders, yeah, exactly. Entonces, para poder ejemplificar en una opción didáctica clara estas tres categorías de análisis, traemos la opción didáctica que fue la más frecuente en las entrevistas, que es el aprendizaje por proyectos. Y entonces, una docente nos decía, es muy común que en una sala de 4 años o 5 años a un niño se le caiga un diente. Y bueno, puede haber un auxiliar de sala que venga, lo acompañe al baño y lo ayude a limpiarse y vuelve a sus tareas. Sin embargo, sería muchísimo más rico si podemos tomar todo lo que surge en relación a esa caída del diente y decir, bueno, surgen emociones, asco, miedo, curiosidad. Tomar todo eso y decir, bueno, yo soy maestra, yo de dientes no sé nada, yo sé de algunas cosas, pero ¿quién sabe de dientes? Un dentista, ok, pero ¿dónde encontramos un dentista? ¿Quién conoce uno? Perfecto, ¿dónde está? Vamos a escribirle una carta, ¿qué preguntas le quieren hacer? Y de esa forma iniciar todo un proyecto, que decíamos hoy un mini proyecto de investigación, donde el niño en realidad aprende haciendo. Y es partícipe, porque seguramente todos van a querer que se les caiga un diente. I hope you were able to follow this fantastic story about the tooth falling and the teacher using this opportunity to make children reflect of what they could do in this kind of circumstances. And this is all about learning to learn, how a teacher can in fact use this experience that's happening in the classroom for motivating children to learn from a different perspective. And this kind of activity, learning by projects, was something that came up very frequently in her interviews, but also in the interviews of the other countries that we are looking into. Bueno, por eso nosotros en este primer acercamiento queremos, o al menos entendemos el aprender a aprender en Uruguay en la educación inicial como un concepto que es subjetivante en el marco de un nuevo estatus que se le da a la infancia. Entonces, en ese nuevo estatus, el niño ya no será el niño receptor de conocimientos, sino que será el niño que va a poder construir su propio conocimiento. Ya no es el niño sentado en la alfombra escuchando la historia y pidiendo que le muestren las imágenes del libro, sino el niño que seguramente cree su propia historia y dibuje las propias imágenes. Y ese nuevo concepto se va a enmarcar en un vínculo entre el docente y el niño que seguramente va a ser en la búsqueda del protagonismo infantil. Muchas gracias. Well, yes, and then just as a preliminary conclusion is that in fact this new concept of the child as the protagonist or the builder of his own learning is coming through in the interviews, and this can create a more meaningful relationship between the child and the teacher, and also this brings more teaching challenges to the teaching options that are available. So this is part of the work that our colleagues are doing, but that it coincides in lots of ways to what we are doing in the other countries. And I'll speak after Daniela on the case of Italy and Spain, also on learning to learn. But now it's her turn to receive questions, and I leave the floor
Thank you, Danielle. Thank you, Maria, for your contribution. So, are there any questions?